Buen día, mi nombre es Yaris Patricia Ramos Navarro, soy estudiante de Fonoaudiología de la Universidad de Pamplona. Hoy les voy a hablar de los diferentes músculos de la cara y del cuello, los cuales los voy a dividir por las diferentes unidades funcionales. Las unidades funcionales son unidad funcional cráneo-cervical, la unidad funcional cráneo-mandibular, la unidad funcional cráneo-facial, la unidad funcional linguoidea y la unidad funcional velofaringe. Ahora les voy a hablar de los diferentes músculos que hacen parte de cada unidad. Primero les voy a hablar de la unidad funcional cráneo-cervical, en el cual se encuentra el recto posterior menor, que su origen se da en el tubérculo posterior del arco posterior del atlas. La inserción de este músculo se da en la línea nucal inferior del hueso occipital y la superficie entre esta y el foramen magno. La acción de este músculo es extender la cabeza y el cuello. Está inervada por una rama de la primera división del nervio suboccipital. Este está ubicado aquí. Su origen se da en esta parte y se inserta acá, aquí y aquí. Ahora el recto posterior mayor. Su origen se da en la apófisis espinosa del axis y se inserta en la línea nucal inferior del hueso occipital. La acción de este músculo o función de este músculo es extender y rotar la cabeza. Está inervado por la rama dorsal del nervio suboccipital. Este músculo está ubicado aquí. Su origen se da aquí y su inserción se da aquí. El oblicuo mayor de la cabeza. Su origen se da en la apófisis espinosa del axis y su inserción se da en la apófisis transversa del atlas. La acción de este músculo es rotación de la cabeza en relación del atlas y del axis. Es cuando hablamos de la articulación atlantoaxoidea. Ahí se forma esa articulación. Está inervado por el nervio suboccipital. Ese músculo está ubicado, su origen se da aquí y se inserta aquí. Ahora, oblicuo menor de la cabeza. Su origen se da en la apófisis transversa del atlas y se inserta en la línea nucal inferior del hueso occipital y su función es que extiende la cabeza y flexiona la cabeza hacia el mismo lado de la ubicación del músculo. Está inervado por el nervio suboccipital. Aquí está el oblicuo menor y aquí se origina el oblicuo mayor. Ahora les voy a hablar del músculo esternocleidomastoideo. Su origen se da en la parte superior de la cara anterior del manubrio, en el borde superior y cara anterior del tercio medial de la clavícula. Este se inserta en la cara lateral de la apófisis mastoide en la línea nucal del hueso occipital. La función de este músculo es que interviene en la acción de rotación, flexión e inclinación de la cabeza. Está inervado en su parte motora por el nervio accesorio y en su parte sensitiva por el nervio espinal de la C2 y C3. Este está ubicado aquí, su origen se da desde aquí hasta acá. Ahora les voy a hablar de los escalenos. Su origen se da en la vértebra cervical C2 y C7. Su inserción se da en la primera y segunda costilla y la función de este es que eleva la primera y segunda costilla. Está inervado por el nervio cervical C3 y C8. Aquí se encuentra el escaleno anterior, el escaleno medio que está más profundo y el escaleno anterior. Ahora les voy a hablar del recto lateral. Su origen se da en la superficie superior de la apófisis transversa del atlas y se inserta en la apófisis yugular del hueso occipital. La función de este músculo es que flexiona lateralmente el cuello y está inervado por las C1 y C2, o sea, cervical 1 y cervical 2. Este está ubicado desde aquí hasta aquí. El complexo mayor. Su origen se da en la apófisis transversa de la primera vértebra dorsal y de la cervical 4 a la cervical 5. Su inserción se da en la cara lateral de la línea curva del occipital. La función es que inclina la cabeza hacia un mismo lado
y rotación de la cabeza hacia el lado contrario. Está inervado por el tronco del plexo braquial. Este está ubicado desde aquí hasta aquí, desde aquí hasta aquí. Ahora, el complexo menor en los tubérculos, su origen se da en los tubérculos posteriores de la apófisis transversa, en la quinta última vértebra cervical y en la segunda vértebra dorsal. Su inserción se da en la apófisis mastoide del hueso temporal y la función de este músculo es que rota la cabeza hacia el mismo lado e inclina la cabeza hacia ese mismo lado. Está inervado también por el tronco plexobraquial. Ahora les voy a hablar de la unidad funcional cráneo-mandibular. Voy a hablarles del músculo temporal. Su origen se da en la línea temporal inferior y se inserta en la apófisis coronoide del maxilar inferior. La función de este músculo es que eleva y retrae la mandíbula. Está inervado por el nervio mandibular. Su origen se da a partir desde aquí hasta todo esto por aquí y se inserta en el maxilar inferior. El músculo macetero. Su origen se da en la apófisis cigomática y cigomático y se inserta en la rama higonión de la mandíbula. La función es la elevación o cumple como el cierre de la boca y protrusión de la mandíbula. Este músculo va desde aquí hasta aquí. Así, desde aquí hasta aquí. Ahora les voy a hablar del músculo pterigoideo interno. Su origen se da en lo profundo de la placa lateral pterigoidea detrás del diente superior. En la parte superficial se origina en la apófisis piramidal del hueso palatino y de la tuberosidad del maxilar. Este se inserta en el ángulo medial de la mandíbula y está inervado por el nervio mandibular a través del nervio medial. Este sí es un poco interno, va más o menos como así, hacia acá. Ahora les voy a hablar del digástrico. Este músculo tiene dos vientres, ¿cierto? Entonces, en su vientre anterior se origina en la fosita digástrica de la mandíbula y en el vientre posterior ranura digástrica de la apófisis mastoide del hueso temporal. Se inserta en su parte anterior en la fosita digástrica de la mandíbula, en el vientre posterior en la ranura digástrica de la apófisis mastoide del hueso temporal. La función de este músculo es que asciende el leioides tomando como punto fijo las inserciones de la fosita y en la ranura digástrica. Llevar abajo y atrás la mandíbula tomando como punto fijo el ilioides. Este músculo está inervado por el vientre anterior, inervado por el nervio miloideo, ramo del nervio alveolar inferior, vientre posterior inervado por el ramo digástrico del nervio facial. 7, va desde, su origen se da desde aquí y se inserta aquí. Ahora les voy a hablar del músculo miloioideo, que su origen se da en la espina mentoniana inferior de la mandíbula y este se inserta en el cuerpo del leioides. La función de este músculo es que mueve el ilioides hacia arriba y delante, acorta el suelo de la boca, ensancha la faringe y está inervado por el C1 a través del nervio hipogloso. Este se encuentra exactamente aquí.
más o menos así. Ahora viene el músculo miloioideo. El músculo miloioideo se origina en la línea miloioidea de la mandíbula y se inserta en el rafe miloioideo y cuerpo del hioides. La función de este es que eleva el hioides, el suelo de la boca y la lengua durante la deglución en el habla. Está inervado por el nervio miloioideo, la rama del nervio alveolar inferior. Este se encuentra ubicado específicamente en esta parte de aquí, así, así, exactamente en esta parte, así. Ahora les voy a hablar de la unidad funcional craneofacial. Uno de los músculos que se encuentra en esta unidad es el músculo piramidal, que se origina desde la fascia sobre la parte baja del hueso nasal y se inserta en la piel de la parte baja de la frente entre las cejas. La función de este músculo es que tira hacia abajo la ceja, pudiendo crear un ángulo entre estas. Este está inervado por la rama temporal del nervio facial. Este músculo se encuentra ubicado, se origina aquí y se inserta aquí. Se origina aquí en el hueso y se inserta entre las cejas. El transverso de la nariz. Este músculo se origina en el dorso de la nariz y se inserta donde termina la piel y el músculo mirtiforme. La función de este músculo es que abre el ala de la nariz hacia arriba y hacia abajo. La función de este músculo es dilatador de las narinas también y está inervado por el nervio temporofacial. Está ubicado aquí, ahí y aquí. Dilatador del ala de la nariz. El dilatador del ala de la nariz se origina en el espesor del ala de la nariz y se inserta en el surco nasolabial al borde lateral de las narinas. La función de este músculo es que dilata la ventana nasal y desplaza el ala de la nariz lateralmente, aumentando así el diámetro. Este músculo está inervado por el nervio temporofacial. Este músculo se encuentra ubicado en esta parte de aquí, aquí. Ahora voy a hablarles del músculo mirtiforme. Este músculo se origina en el borde posterior de la arcada alveolar de las narinas y su inserción se da en el borde posterior de las narinas. La función de este músculo es que baja el ala de la nariz y estrecha transversalmente el orificio ventanal nasal. Este músculo se encuentra inervado por el nervio temporofacial. Este músculo está ubicado, su origen se da a partir de aquí, y se inserta aquí. Ahí. Ahora les voy a hablar del músculo orbicular de los labios. Este músculo se origina en la mandíbula y en el maxilar. La inserción es que este se inserta en la piel que está alrededor de la boca. La función de este músculo es que plega los labios y está inervado por el séptimo par craneal de la rama bucal del nervio facial. Este músculo está ubicado por aquí, así. Ahora les voy a hablar del músculo de la borla del mentón.
Este se origina en el espacio triangular que delimita el músculo depresor del labio inferior a ambos lados de la línea media. Este músculo está insertado en el mentón. La función de este músculo es que levanta la piel del mentón. Este músculo está inervado por una rama marginal mandibular del nervio facial. Así. El comprensor de los labios. Este se origina en el tubérculo mentoniano y se inserta en el modiolo del ángulo de la boca. La función es que deprime el ángulo de la boca y está inervado por la rama mandibular del nervio facial. Sí. El mentón. Ahora viene el elevador común de los labios superior y del ala de la nariz. Este músculo se origina en el maxilar y se inserta en el orificio nasal y el labio superior. La función de este músculo es que dilata los orificios nasales, sube el labio superior y el ala nasal. Este se encuentra ubicado por aquí. Aquí. Este músculo está inervado por la rama bucal del nervio facial. Está ubicado por aquí. Ahora viene el músculo elevador del labio superior, que este se origina en el borde infraorbitario y se inserta en la piel y músculo del labio superior. Este músculo está ubicado por aquí. Por aquí. Este eleva el labio superior y está inervado por una rama cigomática del nervio facial. Ahora viene el cigomático menor. El cigomático menor, este se encuentra en la mejilla y se inserta en la parte inferior de la cara externa del pómulo por debajo de la piel del labio superior. Este músculo se encuentra por aquí. Este es un músculo. Este músculo está inervado por el nervio facial. Ahora viene el cuadrado del mentón. El cuadrado del mentón, este se origina por debajo y por dentro del triangular de los labios. Este se inserta por debajo en el tercio interno de la línea obliqua externa del maxilar. La función de este músculo es que dobla hacia afuera el labio inferior, al mismo tiempo lo dirige hacia abajo y hacia afuera. Este está inervado por la rama cervicofacial del nervio facial. Este es el cuadrado del mentón, se encuentra más o menos por aquí. Así, cuadrado del mentón. Voy a hablarles ahora del cigomático mayor. El cigomático mayor se origina en la apófisis licha y se inserta en el modiolo. La función de este músculo eleva y abduce la comisura labial. Este músculo está inervado por los ramos cigomáticos bucales del nervio facial. Este está más o menos por aquí, que me quedaron muy gruesas las líneas. Aquí está el cigomático menor y cigomático mayor. El risorio se origina en las fibras aponeuróticas del músculo macetero y se inserta en la piel de la comisura labial. La función de este músculo es que atrae la comisura labial hacia afuera y atrás. Este músculo está inervado por la rama maxilar del nervio facial. Este músculo más o menos viene por esta parte de aquí. Así, es más o menos así.
este músculo. Ahora les voy a hablar del bucinador. Este se origina en la apófisis alveolar del maxilar y la mandíbula. Es cuando se forma la articulación temporomandibular. Este se inserta en las fibras del músculo orbicular de la boca. La función de este músculo es que comprime las mejillas, es colaborador en la masticación también, y está inervado por la rama bucal del nervio facial del séptimo par craneal. Este está ubicado más o menos como por, que tengo ya, más o menos como por aquí. Así, así. Bueno, ahora les voy a hablar de la unidad funcional linguoidea. En esta unidad encontramos el transverso de la lengua, el cual se origina en el tabique fibroso mediano y se inserta en los lados de la lengua. La función de este músculo es que cambia la forma de la lengua en la masticación y la deglución. Este músculo está inervado por el nervio hipogloso, como todos los músculos de la lengua, que están inervados por este músculo, por este nervio, perdón. Este músculo se encuentra ubicado en esta parte. Estos son músculos internos. Ahora hablaremos del lingual superior. Este músculo se origina, es un músculo situado en la lengua, es impar y central y está constituido por dos porciones, una porción central y otra porción lateral, los cuales se insertan por detrás en el repliegue glosoepiglótico y astas menores del hilioides, por delante en la parte media y punta de la lengua. La función de este músculo es que eleva y retrae la punta de la lengua. Este se encuentra este músculo, como los músculos de la lengua, están inervados por el nervio hipogloso. Ahora les voy a hablar del músculo lingual inferior. Es un músculo que se encuentra en la parte inferior de la lengua y su inserción se da en las astas menores del hilioide por delante en la mucosa de la punta de la lengua. La función de este músculo es el depresor y retractor de la punta de la lengua. Este músculo está inervado de igual manera por el nervio hipogloso. Acá. En esta parte de aquí. Ahora les voy a hablar del músculo hiogloso. Este músculo se origina en el hueso hioides y su inserción se da en la cara lateral de la lengua. La función de este músculo es que deprime y retracta la lengua. Este músculo está inervado por el nervio hipogloso. Este músculo se encuentra ubicado, estamos hablando de una parte interna, y está ubicado específicamente casi en esta parte, así. Ahora les voy a hablar del músculo estilogloso. Su origen se da en los procesos estiloides del hueso temporal y se inserta en la punta y lados de la lengua. La función de este músculo es que hace retracción y elevación de la lengua. Está inervado por el nervio hipogloso. Este músculo, como estamos hablando de un músculo interno, va desde aquí hasta la punta de la lengua. El músculo amigdalogloso. Su origen se da desde las amígdalas y se inserta por debajo del palato gloso. La función de este músculo es elevador de la base de la lengua y está inervado de igual manera por el nervio hipogloso.
Este músculo, como es interno, casi cerca de las amígdalas. Cerca de las amígdalas. El faringogloso. Este músculo es un músculo extrínseco de la lengua que procede de la porción superior del constrictor superior de la faringe. Este se inserta en los bordes de la lengua. Este llega desde acá hasta los lados de la lengua. La función de este músculo es que dirige la lengua hacia abajo y hacia atrás. De igual manera está inervado por el nervio hipogloso. Este es un músculo que está bastante interno y atrás. Su origen se da desde aquí hasta los lados de la lengua. Desde aquí de la faringe hasta los lados de la lengua. Músculo palatogloso. Su origen se da en la aponeurosis palatina del paladar blando y se inserta entre la lengua de forma transversal posteolateralmente, mezclándose con el músculo transverso intrínseco. La función de este músculo es que es capaz de elevar la porción posterior de la lengua o deprime el paladar blando. Más comúnmente actúa como un constructor del istmo de las fauces. Este músculo es el único músculo de los músculos de la lengua que no está inervado por el nervio hipogloso, sino que está inervado por el nervio plexofaríngeo, conformado por el nervio glosofaríngeo y vago. Este músculo se encuentra desde por aquí, más o menos como por aquí, hasta la punta de la lengua. Vamos así, algo así. El estiloideo. Este músculo se origina en la cara lateral de la apófisis estiloides del hueso temporal y se inserta en las astas mayores del hueso yoides. La función de este músculo es que eleva y retrae el hueso yoides. Está inervado por un ramo estiloideo del nervio facial. Este músculo está más o menos ubicado en esta parte de aquí, más o menos de aquí hasta el hueso yoides. Hasta el hueso yoides. Ahora les voy a hablar del músculo esternotiroideo, que su origen se da en la cara posterior del manubrio y de la primera costilla. La inserción se da en la línea oblicua del cartílago del tiroide. La función es que baja la laringe y el hueso yoides. Este está inervado por la asa cervical. Este músculo está ubicado como más o menos como por aquí. Sí, y por aquí. Así. Va desde aquí, sus fibras bajan así, hacia arriba, hacia acá. El homoyoideo. Su origen se da en el borde superior de la escápula y se inserta en el hueso yoides. La función de este músculo es que es depresor del hueso yoide y de la fascia cervical media, y la inervación se da por la asa cervical o asa del nervio hipogloso. Este músculo va desde aquí, desde el hueso yoides hasta acá. Hasta acá. Por último, les voy a hablar de la unidad funcional velofaríngea. Vamos a hablar del músculo palatofaríngeo, que se origina en el borde posterior del paladar duro y aponeurosis palatina. La inserción de este músculo se da en la cara lateral de la faringe y su función es aproximar los pilares del paladar
ayudando en la deglución, ya que también ayuda a la fonación y articulación de una palabra. La inervación de este músculo es que está inervado por el nervio vago, el nervio accesorio, el nervio accesorio craneal. Ahora les voy a hablar del músculo periestafilino interno. Este músculo se origina en el hueso temporal y su inserción se da en la aponeurosis palatina, y la función de este músculo es la elevación del velo del paladar y está inervado por la rama faríngea del nervio vago. Ahora les voy a hablar del periestafilino externo. Este músculo se origina en la espina del esfenoide y su inserción se da en la parte anterior y medial de la aponeurosis palatina. La función de este músculo es que tensiona el velo del paladar. Está inervado por el quinto par craneal a través del nervio mandibular. Ahora les voy a hablar del músculo palatoestafilino. Este se origina en la espina nasal posterior y su inserción se da en el vértice de la úvula, y su función es que eleva la úvula, la encorva hacia atrás, acorta el velo del paladar en sentido de su longitud. Ahora les voy a hablar del músculo constrictor superior de la faringe. Este músculo se origina en el tubérculo faríngeo y se inserta en la lámina medial de la apófisis pterigoides, en el rafe pterigomandibular, en la línea miloioidea. La función de este músculo permite la deglución de manera peristáltica y está inervado por el plexo faríngeo. Bueno, hemos llegado al fin de nuestro video. Muchas gracias por su atención.